Bueno, qué bendición nuevamente estar aquí, pues todos disfrutando de la presencia de Dios, de todo lo que Él nos permite eh, presenciar, ¿cierto? Y sentir también. Yo no sé para cuántos es un privilegio estar en este lugar, pues yo siempre de pronto pregunto eso, no porque no les crea, sino porque para que usted se lo crea. ¿Para cuántos es un privilegio estar en este lugar? ¿Cierto? Usted y yo tuvimos la oportunidad de estar aquí, muchos trabajan hasta tarde. Muchos no pudieron venir por la lluvia porque ya se alargó a llover. Pero usted y yo tuvimos la oportunidad de estar en este lugar y en este momento y en esta circunstancia, y yo sé que Dios tiene algo para usted y para mí el día de hoy. Entonces ahí donde está, ¿qué tal si inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros párpados y pues le damos gracias nuevamente a Dios por este momento y por todo lo que eh, ha de venir? Padre, te damos gracias por la oportunidad nuevamente que nos brindas de estar aquí. Gracias, Señor, porque a ti te plació hoy traernos a este lugar, Señor, y es con un propósito tuyo. Hoy te pedimos, Señor, que sea obrando tu voluntad y no la nuestra, Padre Celestial, que tú seas redarguyendo nuestros corazones, Señor, y que seas hoy dándonos un poco más de tu sabiduría, Padre Celestial. Ponemos, Señor, cada palabra, ponemos, Señor, cada momento, Señor, que haya en este lugar, en esta noche, y que todo sea dirigido conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Muy bien. Yo quiero iniciar haciendo una pregunta, eh, y yo sé que todos me van a decir amén, pero porque de pronto no sabemos por qué nos vamos a decir amén. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios en su vida? Sí vio que sí dijeron amén. Hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida y todos decimos amén. Pero ¿por qué hemos experimentado esa gloria de Dios en algún momento de nuestra vida o permanentemente en nuestra vida? Hoy yo quiero compartirles algo que estuve pues viendo en el transcurso de estos días, porque igual me dijeron el domingo, entonces estos días. Eh, perdón. Donde pude entender cuáles eran los efectos de Dios o qué significa la gloria de Dios. Las escrituras dicen claramente que es posible que un verdadero pues, seguidor de Cristo entienda que la gloria de Dios ciertamente Él la revela a todo el que se la pide, ¿cierto? Contrario a de pronto a lo que muchos de los cristianos piensan, la gloria no es de pronto una manifestación física. Disculpen, no, que es que a mí me cansa más hablar y hoy hablé mucho en el trabajo. La gloria no es una manifestación física o una manifestación exótica del Señor que cae sobre nosotros. Tampoco de pronto es una aura sobrenatural, que de pronto es una luz resplandeciente que podamos ver en algún momento. Sencillamente la gloria de Dios, y no sé si ustedes, bueno, yo lo entendí. La gloria de Dios es una revelación de simplemente su naturaleza, la naturaleza y los atributos de Dios. Él simplemente es gloria. No es una luz incandescente, no es una aurora boreal, no es cierto. En eso podemos ver la gloria de Dios, pero es porque Él es gloria. El Señor mismo define su gloria en las Escrituras. Por ejemplo, cuando oramos, Señor, muéstranos tu gloria. No sé si alguno ha escuchado la canción de, no me acuerdo cómo se llama, pero es un niño brasileño, Jota, que se llama Muéstrame tu gloria. Entonces cantamos y cantábamos y incluso orábamos diciendo, Señor, muéstranos tu gloria, queremos ver el resplandor de tu presencia. Y en realidad estamos simplemente orando diciendo, Padre, revélame quién eres. Porque si Él es gloria y estamos diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, simplemente le estamos diciendo, Señor, revélame tú quién eres. Y si el Señor nos da la revelación de su gloria, es una revelación como Él quiere que nosotros lo conozcamos.
Hablamos de una experiencia muy particular de Moisés, no sé si, bueno, yo sé que conocen la historia de Moisés, pero en una parte en específico, la experiencia de Moisés con la gloria de Dios demuestra que el Señor envió a Moisés a libertar a Israel, ¿cierto? A decirle que lo sacaran de Egipto, todos nos sabemos la historia, que lo sacaran de Egipto, simplemente sin haberle dado una revelación de lo que era pues Dios, ¿cierto? Simplemente le habló a Moisés y le dijo, ve y liberta a mi pueblo, y bueno, y pasaron las plagas y todo, ¿cierto? Pero simplemente el Señor solo le dijo, ve y diles que yo soy. Pues quién, porque Moisés le dijo, entonces yo quién digo que quién me mandó. Y entonces dile simplemente al faraón que te envió yo soy. Pero él no le dio explicaciones de quién yo soy. Es como si usted lo mandara a alguien, ve, anda, tráeme un desconocido. Ve, anda, tráeme un vasito de agua. Como así, ¿usted quién es? ¿Cierto? Porque uno pues no anda haciendo favores de así como así. O por lo menos una persona de pronto que uno no conozca así como, pues que raro. Pero entonces simplemente Moisés se dio a la oportunidad de ir a rescatar al pueblo y simplemente decir que había sido enviado por el yo soy. Y si usted abre la Biblia ahí en Éxodo 34, y ahí la vamos a abrir, cuando todos lo tengan me dicen amén. Perdón, 33. Ahí ya sí, ya Moisés ya dijo, no, pues yo necesito saber, ¿cierto? También, o sea, él ya conocía al Dios, él creía en él y él sabía quién era, pero como fue una conexión tan directa con Moisés y él con el Padre, pues simplemente ya quería, pues ya que me habló, ya muéstreme su gloria. Entonces ahí en el versículo 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés tenía hambre y una sed insaciable de conocer quién era ese yo soy, ¿cierto? Quería conocer esa naturaleza y ese carácter del yo soy, de ese que me había mandado a libertar a un pueblo, de ese que me dio una indicación para ir a un desierto y pasar y llegar a la tierra prometida. Y el Señor contesta la oración de Moisés primero, le dijo por allá en Éxodo 34, bueno, pero se los voy a contar, que en Éxodo 34 Dios le dice a Moisés que él iba a mostrar la gloria, pero que todo el que lo viera moría, ¿cierto? Entonces él le dijo que cuando él pasara simplemente se escondiera en una grieta. Y ahí en Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, Dios solo revela su poder y gloria con un propósito, ¿cierto? Él no anda revelando la gloria así porque usted me quiere conocer, ¿cierto? No. Él siempre, si vemos en la Biblia que cuando Él muestra su gloria, primeramente son a personajes muy significativos y además siempre es por una razón en específico. Entonces, así que ¿cuál fue ese propósito? No simplemente para darle a Moisés lo que le había pedido o decirle un momento, para darle un momento de éxtasis, de disfrutar esa gloria de lo que es Dios. Y no era para darle de pronto ese legado, sino algo sino que simplemente que Dios le permitió ver su gloria para que esa gloria hiciera un cambio en Moisés. Y hoy mismo se aplica en nosotros, ¿cierto? Dios nos revela su gloria. Y como les digo, no esperemos de pronto una luz incandescente. Bueno, yo creo que también se puede manifestar de esa forma porque para Dios no hay nada imposible. Pero digamos que Él se manifiesta como Él quiere y cuando quiere.
Esperen, es que esto se me cae. Y yo no traje gafas y entonces estoy... Entonces, Dios nos permitió, Dios le revela la gloria a Moisés para que pueda verlas, pero para que también podamos ser cambiados por su imagen. Hoy Jesucristo es la imagen de quien Dios es, ¿cierto? Jesucristo es, o Jesús cuando estuvo en la tierra antes de morir, pues reveló también la bondad del Padre, el amor del Padre, la ira también, pero también muestra esa gracia de Dios y ya luego que muere muestra ese amor tan grande por nosotros al primero pues morir por todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y cuando Él se hizo carne simplemente fue la visión plena, la revelación plena de esa misericordia de Dios para cambiar, ¿cierto? A todos los que estaban expectantes, para revolucionar el mundo, para cambiar las cosas. Incluso en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿cierto? No fue un personaje común, fue un personaje que marcó la historia. Y así Dios al revelarnos su gloria quiere marcar también nuestra historia. El apóstol Pablo entendía muy bien el propósito de Dios y el efecto de ver también esa gloria de Dios. Él apreciaba como que era algo poderoso para cambiar, que era algo que podía revolucionar el mundo simplemente con poder disfrutar de esa presencia. Vamos a leer o vamos a buscar 2 Corintios. Segunda de Corintios 3:18. Y dice el apóstol Pablo así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo nos dice, una vez que recibáis esa revelación de gloria del Espíritu Santo, pues también abrir nuestros ojos para que apreciéis esos aspectos naturales y ese carácter de Dios. Al poder entonces recibir esa revelación, podemos tener un aumento en la forma en que Dios quiere mostrarse hacia nosotros, en la forma en que Dios quiere que lo conozcas. Entonces Pablo dice en un tono de pronto un poco fuerte que Dios es el Señor en Cristo. En Efesios, vamos a buscar Efesios 1. Okay. A mí estas hojitas están súper pegadas. En Efesios 1, versículos 17 y 18. Dice así: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos quiere decir cómo podemos entender esa gloria. Y ahora quiero que de pronto le digo a Moisés, yo quiero que entiendas mi gloria, y en este momento nos habla y nos dice, yo quiero que entiendas mi gloria, quiero abrir los ojos, tus ojos espirituales, también entonces quiero mostrarte quién soy, que de pronto muchas veces el mundo nos pinta un Dios lleno de ira, un Dios lleno de justicia, un Dios rencoroso, un Dios al que no le sirve lo quita, un Dios que simplemente injusto, ¿cierto? En el mundo pintan un Dios que se gloria en la muerte, porque no sé si ustedes han escuchado, pero a causa de muchas cosas que pasaron en la historia, como las cruzadas, ¿cierto? Como la Inquisición,
hicieron simplemente que tuviéramos una visión de Dios tan tétrica, ¿cierto? Un Dios que no quiere a las personas diferentes, no quiere a las personas que no piensan como los demás, no acepta a alguien simplemente diferente. Y nos pintaron, y todavía, y por eso de pronto usted, bueno, ahora mucho joven usted habla y nunca conocen, porque ahora también pues como los papás están tan jóvenes también, porque los jóvenes tienen mucho joven, entonces son personas a las que nunca se les instruyó en un cristianismo, nunca les interesó nada de, digamos, de la religión, entre comillas, ¿cierto? Y vemos gente simplemente con pensamientos tan vacíos, como pensando, y de pronto hasta herejes en alguna forma, sin ellos querer, diciendo que simplemente es un Dios que se gloria en matar gente, o en que la gente se desaparezca, o en un Dios de ira, un Dios que no se le puede fallar porque inmediatamente te juzga, te condena. Pero los que hemos visto la gloria de Dios, los que verdaderamente sabemos a quién servimos, a quién seguimos y a quién conocemos, sabemos que no es así. O no sé si usted lo tiene de esa forma, pero Dios es un Dios de amor. Lo que pasa es que Dios ha sido tan amoroso y tan grande con nosotros que en ese amor tan inmenso nos dio la posibilidad de decisión, ¿cierto? Para eso incluso a Adán y Eva, cuando los puso en el Edén, les dio el libre albedrío. Los amó tanto y confió tanto en ellos que le dio la oportunidad de que ellos decidieran qué hacer con sus vidas. Simplemente tomaron una mala decisión. Entonces así pasamos por la vida pensando que si pasan cosas buenas, no, eso es gracias al Señor, pero si pasan cosas malas es que el Señor lo quiere así, y muchas veces ni tan siquiera es que el Señor lo quiere así, es porque tomamos malas decisiones y tenemos consecuencias. Entonces, que habita Cristo por la fe en nuestros corazones, para que ahí en Efesios 3, vamos a leerlo, 3, 17 y 19, que ya me iba yo a seguir leyendo ahí sin ustedes. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos a toda plenitud de Dios. Pero entonces Pablo nos dice que permite esa revelación de la gloria de Dios sea tan real para ti, que seas cimentado en Él. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Seguir buscándolo, seguir escudriñándolo, clamándolo, apropiarnos de esa gracia y esa gloria de Dios que ha derramado sobre nosotros. Porque si bien la gloria de Dios es un atributo de Dios, ¿cierto? Pero usted es su hijo de Dios, entonces usted tiene parte de esa gloria de Dios. Es como si fuéramos, yo soy igualita a mi papá, porque mi papá era así, entonces yo saqué atributos de mi papá y él era mi papá. Es como si usted se parece a su mamá, usted saca atributos de su mamá. Yo a mi mamá casi no me parezco, pero saca los atributos de la madre o del padre, pero son atributos de Dios. Entonces si él está lleno de gloria, es un atributo, algo que es representativo de Dios, porque figuramente no lo podemos describir. También usted está lleno de su gloria, pero muchas veces no creemos eso, no creemos también ni siquiera que seamos linaje del Señor, y pasamos la vida simplemente haciendo las cosas como porque ya soy cristiano, ¿cierto? Entonces la idea es que usted entienda que verdaderamente usted hace parte de esa gloria de Dios, y que algo que se mantenga. Por ejemplo, yo le saqué la nariz a mi papá, ¿cierto? Yo tengo una nariz húngara, como decía él, un garabato. Y yo, si quiero, puedo eliminar ese atributo, ¿cierto? Para eso existen cirugías. Sin embargo, así también pasamos en la vida de Dios. Usted vive con la gloria de Dios, pero sin embargo, si usted no la quiere, no la usa. Pues yo no me puedo quitar la nariz, pero si usted quiere no utilizar la gloria, si no quiere disfrutar de esa gloria, simplemente no lo hace. Para poder entonces disfrutar de eso, por eso, mientras permanezcamos en la palabra, buscando la revelación de su gloria,
siempre seremos cambiados. Y podremos ser cambiados, como lo decía el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Ahí en el verso 21 dice: al sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ven que es un atributo que también se pasa? O sea, es como si fuera algo genético. El Señor nos da la posibilidad de disfrutar de esa gloria y que usted también lo transmita. Y esa era una mala introducción. El primer efecto de la gloria de Dios predominante es que esa gloria de Dios hace un cambio en la relación con Dios precisamente. Cuando Moisés vio esta revelación de la gloria, vio que él era bueno, ¿cierto? Amoroso, lleno de gracia, perdonador, simplemente cayó de rodillas y adoró. Entonces Moisés, ahí en Éxodo 34 dicen, pero vamos a estar solamente en Éxodo, Efesios, Éxodo. Entonces para que lo tenga ahí. En Éxodo 34, versículo 8, dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La revelación de la naturaleza de Dios muchas veces nos abruma al hombre, porque digamos que no hay algo que sea inigualable, entonces muchas veces las cosas nuevas se nos hacen abrumadoras. Él vio cuán misericordioso y paciente era Dios, incluso sus hijos, su pueblo tan terco, tan idólatra, que le había ofendido, pues cuando Moisés estaba con el pueblo, porque ahí en ese instante Moisés ya estaba por allá arriba con las tablas que le iban a dar los mandamientos. Moisés estaba movido por esa relación que salió de la grieta de la roca y simplemente se tiró a tierra y adoró. O sea, fue tanto la gloria de Dios que no se resistió a ella. Y es importante notar que que es la primera vez, de pronto, que se menciona a Moisés adorando. Muchos que de pronto se han leído la historia de Moisés, o ahí las tengo para que la lean, donde uno nota que él se postra y adora. O sea, adorar. Él ora, en la historia él ora, él clama, incluso reniega, pero nunca de pronto en el transcurso hasta ese momento dice que Moisés haya adorado. Cuando él vio incluso ya lo habían mandado, ya el pueblo estaba en el desierto y no se había dicho en la palabra que él había adorado. Y hasta ese preciso momento, cuando le es revelada la gloria de Dios, adoró. Y entonces es como la forma de él dar esa exaltación a ese que le permitió pasar el Mar Rojo con el pueblo, a ese que le permitió rescatar a ese pueblo de Israel, al que libró de sus enemigos. Y es la forma de él revelar también ese ADN de Cristo, de esa gloria también. Y yo creo que este verso dice mucho en la iglesia a la iglesia de hoy, a todos nosotros. Un cristiano puede orar diligentemente, ¿cierto? Orar cotidianamente sin adorarlo. Es posible que una persona ore mucho, demasiado, pero sin contenido. Una persona que es un intercesor y no ser ni tan siquiera escuchado por Dios. Es un brote, eso simplemente la adoración es un brote espontáneo del corazón, que eso nos revela Dios en el momento. Pero también nos revela en ese brote de gloria, ese amor también que tiene por nosotros. La adoración, yo no sé usted qué piensa de la adoración, pero la adoración es una expresión de gratitud. Por eso yo no sé si usted, bueno, los que vienen los domingos y hoy martes, yo siempre por lo regular empiezo dando gracias. Porque aunque la adoración es exaltar el nombre, también es una expresión de gratitud hacia Él. Como decía Moisés en ese momento que adoró,
En ese instante Moisés no estaba intercediendo por nadie, no estaban intercediendo ni por los pecados de Israel, no estaba pidiendo la dirección del Señor, él no le estaba pidiendo a Dios un milagro, ni poder, ni sabiduría. Él simplemente estaba maravillado por esa revelación de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Adoró. Moisés pudo adorar aunque él no tenga, de pronto él no tenía muchas esperanzas en Israel, porque ya había visto que simplemente con dejarlos solos un momento ya habían levantado un ídolo, y él sabía que el pueblo estaba expuesto a descarrilarse en cualquier momento, ¿cierto? Porque ellos no entendían quién era yo soy y añoraban Egipto, añoraban las cebollas, la carne. Y entonces, aunque Moisés había convencido a Dios de que los perdonara, ¿cierto? En ese entonces, después de esa idolatría al becerro dorado, que hicieron que fundieron todas las prendas de oro, simplemente Moisés pensó, ¿y ahora cómo hago, cierto? ¿Cómo voy a mantener a este pueblo unido después de que empezaron a adorar a otros dioses y yo vengo de adorar al Dios verdadero? ¿Hasta cuándo de pronto va a tener esa paciencia el Señor con nosotros y que de pronto no nos desaparezca? Simplemente la petición, es como si la petición de Moisés a favor de Israel fuera simplemente compasiva, para que Dios tuviera compasión por ese pueblo, pero la realidad era que Dios no tenía intención de destruir a Israel, por eso les había prometido una tierra. Ya tenían sus promesas para ellos. Esta simplemente era una prueba de misericordia para Dios, para Moisés, perdón. Ahí hablamos entonces de que Dios, la revelación de la gloria de Dios debe ser una fuente de toda adoración. Regularmente, pues, como les decía, debemos apropiarnos de esa gloria como ese ADN que nos deja el Padre. Y podemos testificarlo también, porque así como decía Moisés, Señor, sé que eres santo y justo y que no seguirás, que no le guiarás pecado, pero he visto tu gloria y sé que no buscas mi destrucción. No me condenas en mi lucha, al contrario, me muestras cuán amante y paciente eres para mí. Sé que merezco el rechazo, he fallado tantas veces que debo ser echado a un lado por completo, pero tú me revelas que eres misericordioso y de tierno corazón. Eso está en una versión diferente. Una vez que tengas esta revelación de la gloria de Dios, nunca temerás que Él te corrija en alguna de las cosas o propósitos que Él tenga con nuestra vida. Las personas que han crecido con un padre golpeador saben que un error para ellos puede significar un morado, un correazo, un palazo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la certeza que un error, digamos en la vida cristiana, Dios no lo va a corregir con ira, porque simplemente somos hijos y somos esa muestra de amor, ¿cierto? Somos esa muestra de esa gloria. Entonces Dios nos disciplina, pero solo con compasión, ¿cierto? Como tratando de mostrarnos qué es lo bueno, de mostrarnos entonces cuál es el camino, porque a veces nos desviamos, entonces les toca hacer como los pastores hacen a las ovejas, que para eso llevan ¿cómo se dice? El callado, para poder enderezar, ¿cierto? Así las cogen de la nuca, ¿cierto? Pero por lo menos las endereza. Más Dios nos revela su gloria en Cristo para que la apropiemos, es nuestro derecho y es el propósito que Él dice. Cuando Pablo nos dice en Gálatas 2, vamos a buscar Gálatas 2. Ahí en Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Él no quiere decir no anular la oferta de misericordia de Dios rechazándola. Aquellos que realmente adoran a Dios demandan la bendición también de sus promesas, ¿cierto? Porque ven la gloria en su amor en Cristo y ellos toman también esa gloria para, pues tomamos esa gloria de Dios también para sanar, para crecer, para establecerla en nuestras vidas. El segundo efecto de ver la gloria de Dios es un cambio de semblante. Nuevamente nos devolvemos ahí a Éxodo. Y ay, qué pena pues que le rompa las hojitas. Y en el versículo 35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El semblante de una persona es la expresión de lo que hay en su corazón. Y el rostro de Moisés simplemente reflejaba lo que había acabado de ver, que era la gloria de Dios. Yo no sé cuántas personas, bueno, hay gente que tiene ciudades muy pobladas y todo eso, pero se les ve la amargura en su semblante. Hay gente que usted con verla ya se pone a llorar, o sea, le da tristeza, como tiene una cara como de tragedia. No sé si les ha pasado, o yo soy muy visual, pues yo me gusta mucho observar, pero hay personas que uno simplemente con verlas ya uno sabe que les pasa algo. Y así como a ellos les pasa algo malo, usted también puede ver una persona cuando está muy contenta, que la cara es radiante, dice que el corazón contento hermosea el rostro. O sea que si usted es vos porque está triste. Mentiras. Entonces Moisés se había encerrado con el Señor por 40 días y 40 noches y no había ningún cambio en su semblante, pero cuando en ese tiempo él salió de ese momento, cuando él baja a donde está la tierra, pues los israelitas, el pueblo, que estaban haciendo en ese momento el becerro dorado, pues nadie lo vio resplandecer, porque en ese momento que hizo Moisés, simplemente quebró de ira las tablas que ya había hecho, que pues Dios los había hecho. Después, cuando la revelación de su gloria se hizo realidad para él, ahora sí, o sea, cuando la gente estaba dispuesta, la gente estaba esperante de todas esas cosas que Dios le estaba revelando a Moisés, ahí sí, cuando bajó, ahí sí lo notaron, ¿cierto? Ahí sí notaron que había un cambio de semblante. Entonces también pudieron notar que verdaderamente estaban hablando, que Dios estaba hablando con Moisés y que esa gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Puede de pronto usted pasar todo el tiempo que usted quiera en la presencia de Dios, pero es un asunto completamente diferente cuando Dios se manifiesta o revela esa gloria a cada uno. Pablo, ahí en Gálatas 1, estoy haciendo mover la Biblia porque para que no duerman, uno bien cansado y quieto. Venga, mi Gálatas se me perdió. Gálatas 1, aquí está. Gálatas 1, 15, 16. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí habla entonces de que yo tengo en mí mucho más que una doctrina, ¿cierto? Yo tengo en mí mucho más que algo que haya pueda ser instruido. Él tenía algo desde el vientre de su madre, esa revelación de la gracia, la misericordia, el amor, que nos ha convertido también en esa misma fuente de lo que somos ahora, esos hijos de Dios. Es la misma esencia que le impartió a Pablo, la que está impartida en todos nosotros. Lo que pasa es que no nos la creemos. La revelación de la gloria de Dios es ciertamente maravillosa. Sin embargo, muchos han convertido esta revelación en una licencia para pecar, ¿cierto? Ahí en Judas 4,
Ese es el que está antecitos del Apocalipsis. Pero ese está aquí tan pegado que no soy capaz de... Eso, ahí en Judas 4, porque solamente es un versículo, es un capítulo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí que sí? Incluso, pero este no es Judas el que se... No, ese es otro. Ese es otro Judas. Ese es Judas Tadeo, ¿no? Sí. Entonces, según la revelación, entonces Pablo, tales personas pecan, pero solamente para que la gracia sobreabunde, ¿cierto? En esencia está diciendo, si a Dios le agrada expresarse a través de la misericordia del perdón, entonces yo le voy a dar motivos para que tenga misericordia y que me perdone, ¿cierto? Entonces muestran, digamos, hacen cosas que ni tan siquiera es para que Dios pueda manifestar la misericordia del perdón, sino como desafiando a Dios. Porque entonces Dios le dice, bueno, está bien, entonces para que usted entienda, listo, la gracia de Dios, la gloria de Dios, es la misericordia, el perdón, el amor. Pero entonces, ¿cómo hago que se manifieste en mí? Pues voy a pecar para que me perdone. Voy a tener, no sé, a tener varias necesidades para que el Señor sea misericordioso y se acuerde de mí. Entonces ya la gloria de Dios la convierte en el libertinaje. Tales personas obviamente son fáciles de reconocer en la iglesia, en la calle, en todas partes. Su semblante los delata, ¿cierto? Son como esas personas que uno dice como, ¿este es o no es? ¿Cierto? Como este será o no será. Para irritarlo, Isaac habló también de los israelitas, donde ahí en Isaías 3, 8, 9, y yo creo que ya este es el último para que no nos movamos más. Isaías. Isaías 3. Isaías 3. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Y dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma aplican su pecado, no lo disimulan. Aquí lo que Isaac estaba diciendo, que en otras palabras, tu pecado testifica contra ti lo que en tu corazón revela en tu semblante. Por otro lado, los pecadores pues más endurecidos y reconocen que cuando has estado con Jesús, pues cuando han conocido a Cristo, de pronto cómo lo saben, ¿cierto? Si no se parecen a nadie. Hay gente que pertenece a una iglesia muchos años, pero al final nunca se parece, como que nunca adquiere el ADN de la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos una congregación y nos caracterizamos por muchas cosas que otras iglesias de pronto no poseen, pero ellos tienen otras características diferentes. Entonces hay gente que pasa años en la iglesia, años, y como que uno no ve que se acoplan, no que se acoplan, sino como que se parecen como a las características que nos representan. Entonces, ahí es cuando le dicen, no, pues eres diferente, ¿cierto? Y es porque simplemente el semblante, o no voy a decir que todos son pecadores, porque hay gente que simplemente no compagina como con muchas cosas por infinidad de cosas personales. Pero hay muchas personas que también pasan en ese camuflaje de estar en el cristianismo y en la iglesia y nunca adquieren esa identidad
porque permanentemente están así camuflados. Entonces uno ve que hay veces sí y otras veces no. Y ahí es cuando el Señor dice, bueno, es que esto es lo que habla Pedro, esto es lo que habla Pablo. Entonces empiezan como a desafiar esa gloria de Dios, a jugar con el que, bueno, yo peco para que me perdonen, yo necesito la misericordia, te agradezco y vuelvo. Entonces para poder ver tu gloria, nuevamente peco para que me perdones, y así van jugando como con entre la candela, literal, están jugando entre la candela y el cielo. La revelación de Moisés tuvo una gloriosa, pero fue algo glorioso, pero es algo que se desvaneció a través del tiempo. No, en la historia, en la Biblia no cuenta que Moisés, luego de que bajó con ese rostro resplandeciente, permaneció así hasta que la gente, bueno, hasta que él subió al monte y no lo volvieron a ver. Simplemente que cuando los israelitas vieron ese cambio en Moisés, ellos supieron que él tuvo esa experiencia sobrenatural. Hoy en día tenemos algo mucho más glorioso de lo que tuvo Moisés. En realidad tocamos y palpamos la gloria de Dios. Y si que usted quiere saberlo o corroborarlo, vamos a leer en Primera de Juan, y ahora sí este es el último. Primera de Juan. Me perdió Juan. Me dice, a mí sí se me perdió Juan. Juan, ¿dónde estás? No, que es que esas hojitas están muy pegaditas. Bueno, aquí. En Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Jesús está diciendo, Dios nos revela la plenitud de su gloria en Cristo, ¿cierto? Y vimos su gloria en una persona y hablamos con él y hasta le tocamos. A eso se refiere Juan. Hoy no solamente vemos esa plenitud de la gloria de Dios, pues ahora la habita en nosotros, sino que su gloria brilla en nuestros corazones, porque ya este sí es el último. Vamos a leer 2 Corintios, pero está ahí cerquitica. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 4, 6. Y dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está diciendo, Jesucristo nos ha hecho carne, representado todo lo que Dios es. O sea, Jesucristo se hizo carne para representar todo lo que Dios es, y como sabemos que Dios es bondad, amor, misericordia, gracia, paciencia, benignidad, cierto, un montón de cosas, también podemos estar seguros que esta es la naturaleza de Cristo, porque fue el que vino en carne. Y sabemos en nuestros corazones que la gloria de Dios no está en los espacios, ¿cierto? Esto es un lugar, esto es una casa en la que utilizamos, eso es un local, la verdad, pues eso se alquila normal, y el día que nos vayamos de aquí, eso van a poner otra cosa, y no la gloria del Señor es porque está en este lugar. La gloria de Dios está en cada uno de nosotros y la compone cada vez que estamos juntos. La compone usted que está ahí leyendo, escudriñando, orando. La compone también que estemos en ese mismo sentir, en ese mismo propósito. La plenitud de su gloria simplemente está en nosotros, porque nosotros revelamos ese Hijo, ¿cierto? Revelamos esos hijos de Dios. Entonces, la reflexión de hoy
que me quedó faltando 2 hojas, pero ya está muy tarde y está lloviendo. Para que vea. Era simplemente los efectos de conocer la gloria de Dios. Entonces, que usted de aquí en adelante entienda que la gloria no está en un lugar, la gloria no está cuando la pedimos, sino que la gloria está en usted, porque usted es ADN de Cristo, usted es ADN de Dios. Y si Dios es gloria como atributo, usted también tiene gloria de Él. Además de que Él se revela a todos los que lo piden, ¿cierto? Todos los que usted, cada vez que usted quiera decirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, le estás revelando, simplemente le estás diciendo, Señor, revélame quién eres. Y Él en la forma que Él quiere que tú lo conozcas, pues así también de esa forma se va a revelar. Y también conforme a la necesidad que tú tengas. Por eso siempre, y yo sé que al principio les dije que cuántos hemos disfrutado o hemos conocido la gloria de Dios, porque de esa forma también lo hemos visto a través de milagros, prodigios, porque de esa forma también se manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Que de aquí en adelante usted siga alimentando esa gloria de Dios. ¿Cómo? Con la oración, con la palabra, con el escudriñar, con el estar incluso también en este lugar, porque no solamente uno en la casa muchas veces es todo perdido y se pone a leer y resulta viendo el celular, ¿cierto? O se pone a orar y se le olvida porque está orando. Entonces que aquí que tenemos un momento y un lugar donde poder concentrarnos y poder estar juntos y todos venimos a lo mismo, ¿cierto? No creo que usted haya venido a otra cosa sino a estar aquí por Él, que Él es el motivo. Entonces que usted también pueda sentir que en eso también se fortalece todos esos atributos de Dios, la misericordia, el amor, el perdón y la gloria de Dios en usted. Amén. No quería que se durmieran. Si quiere se pone sobre sus pies, vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por este momento y también para que podamos también orar por todos los que están enfermos en este momento, por todos los que tienen tribulaciones. Y si usted también tiene de pronto alguna angustia, un familiar que está enfermo, pues póngalo ahí en las manos de Dios en esta oración. Cierre sus párpados. Señor Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, por el momento que nos permites vivir, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, porque cada día aprendemos más de lo que tú quieres que conozcamos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy poder de estar en este lugar, de venir en bendición, Señor. Te pedimos de una manera muy especial en esta noche por todas aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermas, Padre Celestial, todos los hermanos de esta congregación, sus familiares y todas aquellas personas, Señor, que tienen aflicciones de salud, Padre Celestial, tú los conoces, tú sabes, Señor, de qué tienen necesidad, tú sabes, Señor, qué los aflige en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando grandemente en sus vidas, Señor, y que reclamamos esa promesa que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor, y que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz y por eso somos libres de enfermedad, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú tocando con tu mano sanadora cualquier órgano, cualquier enfermedad, virus, cualquier cosa, Señor, que los esté afectando, Padre Celestial, y que ellos puedan ver un milagro en su vida. De igual manera, ponemos en tus manos todas aquellas personas que tienen necesidades, Señor, que tienen aflicciones, Señor, económicas, familiares, personales, Padre Celestial, todas aquellas personas que no tienen empleo, Padre Celestial, provéeles de una manera sobreabundante, Padre Santo, de una manera inigualable, Señor, que sean ellos la muestra de tu gloria, Señor, de tu gracia sobre ellos y de tu misericordia. Que podamos, Señor, testificar de tus maravillas con nosotros permanentemente. Hoy nos vamos de este lugar, Señor, no nos vamos de tu presencia. Permítenos llegar a nuestro lugar de destino en bendición. Guárdanos, líbranos de todo mal, de todo peligro, y que sea tu presencia acompañándonos permanentemente y en todo lo que hagamos.
Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que nos veamos aquí el próximo domingo a las 9:30 de la mañana y los martes, al igual que hoy, a las 7 de la noche, aunque empezamos un poquito tarde porque siempre se demora.